realizado algún estudio observacional que argumente que la transfusión en la altitud es menos de 10, no lo hay. Es una correlación de fisiopatología. ¿Okay? No hay un estudio así grande que en La Paz, Oruro, Potosí, parte de Cocha se haya realizado el estudio, no lo hay. ¿Okay? Entonces, para a nivel general, con hemoglobina menos de 7 ya se debería transfundir, y en la altitud con hemoglobina menos de 10, 9.5, ¿vale? Se realizó una sigmoidoscopía, demuestra una ulceración grave en la unión recto-sigmoidea que se extiende más allá de la endoscopía. Entonces acá tenemos nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Una colitis ulcerosa de un fenotipo muy grave, pobre incumplimiento de los medicamentos, falta de respuesta a medicamentos en particular que son hipermetiladores de acetioprina. Puede ser que la dosis sea muy baja o que realmente el paciente tenga otra comorbilidad, otra enfermedad asociada a su patología de base. Entonces lo interna al paciente, se le da hidrocortisona 100 miligramos 4 veces al día, no tuvo respuesta a la clínica de ingreso en base a los criterios de Oxford y se inició un anticuerpo monoclonal, infliximab. Entonces se le llama interconsulta a la cirugía de colon y recto, que es una subespecialidad, que son 2 años más después de hacer cirugía general, y el quinto día realizaron la cirugía en ausencia de la mejoría, ¿no? Les comentaba que a un principio probablemente necesite cirugía, ¿cierto? Y en la anatomía patológica han demostrado, realizan la cirugía y mandan al anatomopatólogo. Y en esta biopsia, que muestra los ojos de búho, qué alucinante. Y esto fue positivo para citomegalovirus. Entonces, además el paciente tenía colitis por citomegalovirus, aparte de la colitis ulcerosa. Entonces, cuando ustedes ven un paciente, ¿no?, con diarrea, le dan el tratamiento corticoides, AINES y demás, no mejora, siempre ustedes, como buenos clínicos, se deben de preguntar por qué no está mejorando, cuál es el diagnóstico diferencial y si tiene otra comorbilidad asociada. Y los clínicos de este caso, capísimos, ¿no?, cómo se van planteando. Entonces, demostraron realmente que además tenía colitis para citomegalovirus. ¿Cuál es el antiviral para el citomegalovirus, doctores? Ganciclovir. Ganciclovir. En este caso, le dieron valganciclovir, ¿ok? Para el herpes es acinclovir, ¿no? Acinclovir para la mayoría, herpes y demás, ¿no? Simple tipo 1, tipo 2. Para el citomegalovirus es el valganciclovir. Entonces, en este caso le dieron intravenoso y dentro de las 48 horas su frecuencia intestinal, que era de 20 veces al día, fue 2 veces al día. Y el paciente se sintió sintomáticamente mejor. Uno se pregunta y dice, este paciente tal vez no requeriría la cirugía, ¿no? La cirugía, y probablemente con el diagnóstico que el gastroenterólogo o el médico que lo ve, probablemente hubiera llegado a la colitis por CIMP. Entonces, eso es importante para todo buen clínico hacerse, preguntarse siempre el diagnóstico diferencial de cada uno de estos, ¿no? Un caso alucinante para poder comenzar a aprender. Bueno, entonces esta tabla ya la vimos, ¿no? Ya la vimos en la primera parte y habíamos comentado que para la colitis ulcerosa tenemos 2 factores protectores. ¿Cuáles serán? El tabaco y la vasectomía, doctor. Excelente. Entonces, para la colitis ulcerosa tenemos factor protector, la apendicectomía, que reduce del 13 al 26%, y el tabaquismo. Otro ratio, o RR, dependiendo qué tipo de estudio hayan realizado, la razón de probabilidad es de 0,58. Primero, entre la incidencia de ambas enfermedades, ligeramente el Crohn es más frecuente, tenemos 2 picos, entre los 20 y 40 años,
otro pico entre los 70 y 90 años en ambas enfermedades. ¿Quiénes son más afectados? Los judíos, los más afectados. Entre la relación entre mujeres y varones, ¿quién es el más afectado? Los varones, tanto en la colitis como en la enfermedad de Crohn. Ambos tienen concordancia, ¿no? Entre el 6 al 18% y lo mismo para el Crohn. Entre las dos, ¿cuál tiene mayor concordancia? La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn. El uso de antibióticos también es un factor de riesgo para este tipo de pacientes. ¿Cuál es la causa? La causa principalmente van a estar divididas en estos tipos, ¿no? Primero hay una desregulación inmunológica, ¿no? El sistema inmunológico algo le pasa, algo le pasa. Entonces, en esta desregulación inmunológica lo que predispone, va a formar, es una inflamación crónica. Y hay factores de riesgo, ¿no? Y el principal factor de riesgo genético, pueden anotar acá, es la asociación de los antígenos leucocitarios humanos B27. Esto es clave para entender, B27. Y para el humo de tabaco, el tabaquismo, ¿para qué enfermedad es riesgo? Para Crohn. Exacto, para enfermedad de Crohn. ¿Ok? Entonces, si nosotros un poco detallamos esto, vamos a encontrar que van a interactuar factores externos e internos dentro del tracto digestivo. Y incluso hay libros enteros de todo lo que es las bacterias y virus en nuestro tracto intestinal. Incluso hay una correlación. En el New England salió en esta semana todo lo es el microbioma intestinal y la enfermedad cerebrovascular, cómo las bacterias del intestino predisponen la enfermedad cerebrovascular a toda la regulación inmunológica. Entonces, todo un mundo esto. Entonces, para no desviarme y enfocarme en el libro de Harrison, hay una primero susceptibilidad genética, claramente, que interactúa con la flora microbiana, y esto es lo que lleva a la pérdida de la regulación inmunitaria y también va a interactuar con los factores ambientales. Si nosotros nos vamos estrictamente a como posibles preguntas de examen, ¿qué genes interactúan entre la flora microbiana y entre la susceptibilidad genética? Estos tres genes podrían destacarse: el XBP1, el NOT2 y el ATG16L1. Porque memorizar todos estos no es tan rentable. Entonces, esto es importante como posible pregunta de examen. Entonces, esta desregulación lo que va a llevar a estos es que las células del epitelio intestino van a comenzar a inflamarse, ¿no? Que van a interrelacionarse, que van a ser desencadenadas por algunos enteropatógenos, que vamos a ver ahorita qué bacterias están involucradas. ¿Qué tienen que ver los antibióticos? ¿Qué tiene que ver la dieta, la higiene, el tabaquismo, los AINES, el estrés? Entonces todo esto lleva a una desregulación inmunitaria. También el libro de Harrison describe algunos trastornos genéticos para predisponer a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Turner, la enfermedad de Hermansky-Putlag, el síndrome de Wistock-Aldrich, la enfermedad por depósitos de glucógeno, las poliendocrinopatías por desregulación inmunitaria y otras enfermedades inflamatorias intestinales de inicio temprano, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene, ¿no?, su relación genética y el fenotipo que va a predisponer a estas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Wistock-Aldrich. Sabemos que es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, donde hay una pérdida de la función de la proteína UAS. Esta proteína, ustedes saben que regula el sistema inmunitario, que está ligado a otras proteínas, sobre todo el intestino, ¿no? Cuando el enterocito se adhiere a la membrana basal. Entonces, esta predispone a la colitis, a una inmunodeficiencia grave de las plaquetas y trombocitopenia. Entonces, cada uno de estos se han asociado a enfermedades inflamatorias.
Ahora, si uno se pregunta y dice, ¿esto vale la pena memorizar para el examen? Probablemente no, ¿no? Este es un poco más profundo para genetistas, si quieren realizarlas y ver ese tipo de enfermedades, ¿ok? Incluso el libro de Harrison habla de losis, ya un poco más específico para cada uno de estos. Dentro de los losis, la más involucrada, la más estudiada, por ejemplo, es el gen 3p21. Este gen 3p21, ¿por qué ha sido muy estudiada, relevante para nuestro examen de la residencia? Porque este gen está involucrado en desencadenar, en aumentar todo el proceso inflamatorio. Y está identificado, que estimulado con el nombre de gen, que es la estimulación del macrófago 1, y esto predispone a la activación del macrófago. Y el macrófago, ustedes saben, que predispone a la inflamación cuando se activa y está presente tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. Entonces, si yo deseo destacar cuál de estos losis están involucrados, pueden ahí como flashcard el gen 3b21 que está relacionado con el macrófago. Ahora, este microbiota comensal en pacientes suelen ser afectados. Sabemos que los niños que nacen por parto vaginal, tienen mayores efectos benéficos, porque al salir del canal del parto, estas bacterias comienzan a proteger al niño, ¿cierto? El sistema digestivo, el sistema respiratorio comienza a colonizar estos. Ahora, si nosotros en los niños usamos antibióticos y barremos esas bacterias, entonces se altera este microbiota comensal. Por lo tanto, esto puede crear una desregulación inmunológica y generar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, por eso la disbiosis, que sugiere la presencia de microorganismos que estimulan la aparición de la enfermedad, por ejemplo, ahí tenemos las proteobacterias, la Escherichia coli, como la enteroinvasiva y la adherente. Ahora, ¿qué defectos en la regulación inmunitaria tenemos? Principalmente los linfocitos T reguladores. Eso nótense, ¿no? Como flashcard, qué tipo de células están, defectuosas o están que controlan mal el sistema inmunológico, los linfocitos T reguladores. Porque estas van a hacer que expresen el factor de transcripción FOXP3, que estas van a hacer que secreten citocinas antiinflamatorias como la 10, la 35, el factor de crecimiento, y no van a ser suficientes contra otras interleucinas proinflamatorias. Entonces hay una anormalidad en los linfocitos T reguladores. Entonces lo que desencadena es que esta respuesta normal del sistema inmunológico al antígeno va a generar una fibrogénesis, aumenta el crecimiento de los fibroblastos, aumento de los colágenos, se activan las metaloproteasas y por ende van a destruir a los enterocitos con todos los mediadores proinflamatorios y activación de las cascadas de la coagulación. Entonces, si hay una predisposición genética, hablamos de los genes, de los síndromes, de los losis, ¿no? Factores endógenos. Ahora, hay algo que le desencadena esto. No hay una causa específica, ¿no? Pero hay algo. ¿Quiénes se han identificado? A la salmonella, shigella, campylobacter, clostridium, clostridioides, actualmente difíciles. También tenemos otros probióticos. Por ejemplo, sabíamos que los probióticos en la mayor parte de los casos son buenos, porque regulan el sistema inmunológico intestinal con las bacterias, ¿no? Van regulándose. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los lactobacillus, el Saccharomyces, ¿no? Estos pueden inhibir la inflamación, ¿no? Pueden inhibir los probióticos. Incluso en pediatría seguramente van a ver que en síndromes diarreicos están indicados el uso de los probióticos, incluso disminuye. ¿Okay? Entonces, en resumen, a ver, vamos a hacernos acá una diapositiva adicional para antes de ver las características macroscópicas y microscópicas de estas. Muy bien. Entonces acá tenemos el esófago, el estómago, el intestino
colon, recto, ¿no? Colon sigmoides. Y aquí vamos a hacer el hígado. Lo mismo vamos a hacer acá, ¿no? Un poquito más resumido. Entonces, la colitis ulcerosa va a ser afectada desde la parte distal, desde acá, desde la parte distal, hacia la parte proximal, de la parte proximal, ¿no es cierto? Mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del intestino delgado, preferentemente el ilio, ¿ok? El ilio, la parte final del intestino delgado. Esta suele ser superficial, ¿no? La colitis ulcerosa, la afectación suele ser superficial y no forma granuloma. Mientras que la enfermedad de Crohn es transmural y forma granuloma. Entonces puede afectar cualquier parte del tracto digestivo. Entonces nosotros vamos a sacar una biopsia, ¿ok? Si el paciente tiene diarrea sanguinolenta, como el caso clínico, vamos a tomar una biopsia y vamos a ver esto en microscopio. El paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, puede ser que tenga una ileitis, ¿no? Para nosotros, por prevalencia, será una apendicitis, ¿verdad? Pero vamos a tomar una biopsia del ilio, y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué vamos a ver en la biopsia? Vean esta imagen, vea esta imagen. Es de una colitis ulcerosa. Entonces te imaginas que es el recto o el colon sigmoide, ¿no? Entonces vean, ¿qué hay? Infiltración, miren, de estas células, que son plasmocitos. Entonces, aquí en tu resumen te puedes anotar infiltración de linfocitos, pero principalmente de plasmocitos, ¿ok? ¿En dónde están? En la membrana basal. Miren, toditos estos los dibujos. Esto te va a ayudar a, si tú te haces los esquemas, los dibujos te va a ayudar en el examen a recordar, porque lo primero que hace el cerebro es recordar los mapas mentales o los dibujos. Entonces, infiltración de linfoplasmocitos basal, atrofia de las criptas. Normalmente las criptas deberían ser así, ¿no? Normalmente. Pero miren acá, están planas. Hay atrofia de las criptas, erosión superficial. No hay microvellosidades. Miren, aquí se ve un poquito. Atrofia. Y estas características son de la colitis ulcerosa activa. ¿Ok? Ahora, veamos qué decía nuestra inteligencia artificial en colitis ulcerosa, en la parte profunda. Dicen deformación de las criptas, infiltrado inflamatorio de qué tipo de células, plasmocitos basales y linfocitos, plasmocitos, ¿no? Entonces, tenemos ahí las cosas claras, plasmocitos. Ahora, entonces esta va a afectar la mucosa y la submucosa, ¿no? La parte superficial. El recto sigmoide, la que más se afecta, de un 30 al 50%, y va hacia la parte proximal. Del 30 al 40% va a ser rebase el sigmoide y un 20% la parte de una colitis total. Estos datos probablemente no sean tan relevantes porque dependiendo de qué estudio estoy repasando, van a cambiar los porcentajes. Muy bien. Ahora, en la colitis ulcerosa hay una predisposición genética, también está asociada al HLA-B27. ¿Qué etnias están afectadas? Sobre todo las poblaciones blancas, de ascendencia judía, el antecedente familiar, episodios de infección intestinal previa, aumento de la ingesta de grasas, sobre todo grasa saturada, uso de anticonceptivos orales, y los AINES pueden exacerbar la colitis ulcerosa. Además, esta se puede tratarse como es de distal a proximal, puede comenzar con una proctitis ulcerativa, puede llegar a una proctosigmoiditis, puede llegar a una colitis del colon del lado izquierdo o llegar a una colitis extensa, ¿no? Cada vez va avanzando dicha patología. Muy bien, ahora veamos en el Crohn, ¿no? En el Crohn habíamos dicho que es transmural, que afecta todo el proceso, miren, transmural. Entonces veamos acá la histopatología.
Acá se ve unas pequeñas vellosidades, ¿no? Se ven vellosidades, se ven las glándulas. Entonces, esta muestra una inflamación aguda y crónica, hay una ligera atrofia de las criptas y esto sobre todo, esta infiltración, que son los granulomas epiteloides. Ahora nosotros podemos preguntarle a la IA, los granulomas, ¿por qué están formados? Pueden activar su micrófono. Estos granulomas ustedes van a ver en tuberculosis, en enfermedad de Crohn, en amiloidosis y en sarcoidosis. Entonces, los granulomas no calcificantes, ¿por qué están formadas, doctores? Me voy a... Cuerpos celulares, doctor. Histocitos también, células gigantes, y tienen linfocitos. Muy bien. ¿Qué son los histiocitos? ¿Por qué está formada? Macrófagos. Eso, muy bien, ¿no? Es un macrófago modificado. ¿Por qué está formado los granulomas calcificantes? ¿Por qué? Para que ser un poco más específicos. ¿Por qué células? ¿Por qué tipo de célula? Está formado los granulomas calcificantes. Entonces, a ver, veamos qué nos dice. Los granulomas calcificantes comúnmente están asociados a infecciones como la tuberculosis. Perfecto. Están formados por un conjunto de células que participan en la respuesta inmunitaria. Estos granulomas se caracterizan por una zona central de necrosis gaseosa que se asemeja a un queso blando, rodeada de anillo de células inmunitarias. Las principales células que constituyen los granulomas son macrófagos, como dijo la doctora, histiocitos, ¿no ve? Entonces, ¿qué es el histiocito? Es un macrófago modificado. ¿Qué más? Células epiteloides. ¿Qué más? Células multinucleadas de tipo cuerpo gigante, lo que dice el autor, y los linfocitos, ¿no? Y además fibroblastos. ¿De dónde sacó esa referencia? De Robbins, de Anatomía Patológica de Robbins, que es un libro wow, ¿no? El libro alucinante de anatomía patológica, ¿no? Además del libro de Harrison, de la 20 edición. Entonces, esta es la gran diferencia de la inteligencia artificial comparado con las otras inteligencias artificiales que nos van a dar en base a la bibliografía, ¿ok? Entonces, con esto la tenemos clara por qué están formadas dichos granulomas. Muy bien. Entonces, es transmural, es segmentaria, pueden formar úlceras aftoides, abscesos crípticos con laxos agregados de macrófagos, miren, macrófagos, y forman granulomas no calcificantes. Bien. 3 de las cuartas partes de los individuos con afectación en intestino delgado, el ilion terminal, está comprometido en 90% de los casos. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué parte del intestino está más afectada en el Crohn? El ilion terminal, ¿okay? Ileitis, por eso forman fístulas. Ahora, ya vimos etiología, vimos genes, losis, factores de riesgo, factores protectores. Vimos la alteración en el microbioma, qué factores exógenos están involucrados. Luego vimos la característica microscópica, eso es clave para enfermedad inflamatoria intestinal, microscópica. Eso se pregunta en la residencia de Bolivia y se pregunta en la residencia de cualquier otro país, ¿okay? Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa. Listo, muy bien, hasta ahí la tenemos clara. Ahora veamos la manifestación clínica, por lógica, por criterio, sentido común. Si la colitis ulcerosa afecta el intestino grueso, la parte distal, voy a tener clínica distal, ¿no? Clínica distal. Entonces, ¿qué voy a tener? Rectorragia, diarrea. Normalmente esta diarrea suele ser sanguinolenta. Si el caso clínico te pregunta, el paciente tiene rectorragia, diarrea, lo primero que tienes que pensar o tenemos que pensar es colitis, tenesmo, secreción de moco, dolor abdominal tipo cólico, y esto es un poco inespecífico, ¿no? Pero tenesmo, secreción de moco, rectorragia, lo primero, colitis ulcerosa, por fisiopatología, ¿ok? Después puede tener otras manifestaciones, ¿ok? Otras manifestaciones. Ahora veamos acá lo más bonito, lo más interesante, las manifestaciones extraintestinales.
explicado. Miren, lo más común en colitis ulcerosa, como manifestación extraintestinal, es la osteoartritis, la espondilitis anquilosante y sacroileitis. Estas tres tienen que hacerse flashcard, porque se van a olvidar. Entonces, ¿cuál es la manifestación extraintestinal más común en la colitis? Osteoartritis. Que me duele, doctor, las manos, hace mucho tiempo, que la columna baja no la puedo movilizar, ¿no? Que me duelen las caderas, además tengo diarrea con sangre, bajado de peso, colitis ulcerosa. ¿Okay? Además, otro dato, puede haber uveitis, episcleritis, litis. En la parte biliar es la colangitis esclerosante primaria. Entonces, estos pacientes pueden venir con ictericia. Tú lo revisas el examen físico y de repente están amarillos. Entonces, colitis, ¿no? En la parte cutánea puede haber eritema nodoso, pioderma gangrenoso, estomatitis autópsa, biostomatitis vegetante. Pero de esta diapositiva, lo más que tienes que destacar es la manifestación más común: osteoartritis, espondilitis anquilosante y la sacroileitis. Potencialmente posible pregunta de examen. ¿Okay? Ahora, llega el paciente, ¿no? Fiebre, anémica, taquicárdica, hipotensa, que quiero ver qué tan grave es la enfermedad. ¿Para qué voy a ver qué tan grave es? Para dar qué tipo de tratamiento le voy a dar. ¿Okay? ¿Qué tipo de tratamiento le voy a dar? Entonces veamos en los movimientos intestinales. Esto clínicamente podemos hacer con ruidos intestinales, auscultando el abdomen. Menos de 4 por día, incluso esto algunos lo van a tomar